Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en los estudios centrales de Amadeus, FM Amadeus 91.1, hoy 22 de febrero del año 2023, cuarto programa de la tercera temporada de Segunda Convocatoria, y es el cuarto programa de febrero, por supuesto, 19:04. Una temperatura alta en Buenos Aires, nuevamente 33 grados 1 a esta hora. Y me acompaña aquí en el piso de Amadeus el doctor Hugo Milione, que ya se presenta. Buenas tardes, estimada audiencia. Bueno, siempre con la mejor disposición para participar de este programa, que ya veo que estamos en la emisión número 89. Así es. Así que ya faltan poquitas emisiones para cumplir la número 100. Pero así, bueno. Así nos decía al ingresar Ricardo Piñero, a quien saludamos en los controles, como siempre, que dentro de 3 meses, más o menos estamos festejando a cuenta de la radio, que nos va a pagar el operador. Muy bien. Sí. No, la radio, no, el operador no le pida al operador que también nos pague la fiesta. La fiesta de los 100 primeros programas de Segunda Convocatoria. Doctor Milione, ¿cómo se comunican los oyentes con el programa y con la radio? Bueno, como siempre vamos a anunciar a los medios de contacto, que es Facebook. ¿Empieza por los medios de contacto del foro? Sí, señor. Bueno, entonces empieza por los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal a través de Facebook. Twitter, @Foro de Abogados PH, a nuestro correo forodeabogadosph@gmail.com. Y si no, a través de WhatsApp pueden comunicarse al 11 2395 1992 o a los teléfonos 4300 0114 y al número 5031 9801. También pueden escucharnos por la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, que se escucha muy bien. Amadeus la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de los dos sistemas. Por YouTube nos van a ver y escuchar. Van a tener el privilegio de vernos, doctor Milione, seguramente a partir de mañana pasado, cuando el doctor Sebastián Areitio, a quien saludamos a la distancia. Sí, como no, un gran abrazo. Igual que al doctor Héctor Bregman. Decía que el doctor Areitio cuelgue en el YouTube del Foro de Abogados, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, este programa que, como bien dijo el doctor Milione, es la emisión 89 del ciclo de Segunda Convocatoria al programa de la Propiedad Horizontal. Tenemos al doctor Gustavo Grifi a la distancia, por vía telefónica. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande, bueno, para los dos, tanto para Jorge como para Hugo, y nuestro querido amigo Ricardo y los oyentes. Muy bien. ¿Listo? ¿Todo preparado estás? Sí, Bárbaro. Totalmente. ¿Algo más, doctor, que tengamos que decir? No. ¿Nos queda algo pendiente? No, para nada. Entonces, vamos a lo nuestro. El tema central en Segunda Convocatoria. Así es, hoy el tema central de nuestro programa va a ser algo va a estar relacionado con algo que no es muy usual analizarlo, pero decidimos hacerlo porque tiene connotaciones o imbricaciones muy importantes, muy novedosas, como es la relación entre el derecho real de superficie, que vamos a explicar qué es, por supuesto, y la propiedad horizontal. Doctor Milione, lo escucho. Esto en realidad, tal como dijiste recién, es un agregado muy valioso que aportó el Código Civil y Comercial.
en todo lo que es atinente a la extensión del ámbito de aplicación del derecho real de superficie, que ahora vamos a explicar de qué se trata. Porque antiguamente o originariamente era un derecho que estaba aplicado solamente o afectado a la explotación forestal o silvicultura. En cambio, en este caso, justamente a partir del Código Civil y Comercial, tiene una estrecha relación con la propiedad horizontal. Así es, a partir del 2015, el derecho real de superficie es concebido como tal dentro de el corpus iuris, el cuerpo orgánico del Código Civil y Comercial. Antes existía previamente una ley. No, inclusive originariamente estuvo prohibido. Era una de las cuestiones que les iba a comentar, o te iba a comentar, Hugo, y a vos también, Gustavo, y a la audiencia, por supuesto, es que comparten con el derecho real de propiedad horizontal el mismo desprecio del codificador Vélez Sarsfield, porque ninguno de los dos derechos estuvieron contemplados en el Código Civil, ni el derecho real de superficie, ni la propiedad horizontal, como ustedes sabrán. Sí. Recién la propiedad horizontal toma entidad, no como derecho real, pero después fue construyéndose como tal a través de la jurisprudencia y la doctrina. Decía que como sistema o como microsistema toma entidad a partir de la sanción de la ley 13.512 en el año 1948. 48-29, sí. Y el derecho real de superficie nace, no en relación a las construcciones, sí con referencia a la civicultura y a la forestación, en el año 2001 a través de la ley 25.509. Pero le vamos a preguntar al doctor Griffi, ¿qué es el derecho real de superficie? Es una muy buena pregunta, doctor. La verdad que ese término desprecio no lo considero muy adecuado, pero bueno. Sí es cierto que podemos considerar al derecho real de superficie, junto con el tema que también tratamos durante el transcurso de este mes, que es el tema de fideicomiso, como, digamos, dos de los temas más importantes en lo que se refiere a la modernidad de, eventualmente, las relaciones comerciales vinculadas a inmuebles, ¿no? En lo que se refiere a la explotación y aprovechamiento. Nosotros, bueno, como ustedes acaban de referir, todo lo que está vinculado al derecho real de superficie lo tenemos en el Código Civil Unificado, y el concepto lo tenemos en el artículo 2114, que refiere que es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo según las modalidades de su ejercicio y el plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y en las leyes especiales. Como su nombre lo indica, cuando hablamos del derecho real de superficie, estamos hablando de la posibilidad de explotar, digamos, justamente la superficie de un inmueble, independientemente de la propiedad o de la titularidad que pueda tener otra persona sobre ese inmueble o sobre ese terreno, que es quien realiza el acuerdo contractual con el beneficiario del derecho real de superficie. Así es. Nos vamos a referir estrictamente a la cuestión de las construcciones, por supuesto. No vamos a tocar el tema de la forestación ni el aprovechamiento a través de las plantaciones del suelo. Pero abarca... Sí podríamos decir que es una carga, Sí. porque el titular dominial del inmueble, digamos, lo debe soportar. Sí, y también desde el punto de vista de la naturaleza jurídica es un desmembramiento del dominio. Exactamente. Y evidentemente se da lo que se llama la suspensión del principio de accesión. Recordemos que el principio de accesión es que todo aquello que se encuentra incorporado de alguna u otra manera a un fundo, por ejemplo, accede al mismo y forma parte integrativa de él. En este caso, lo que habría es precisamente una suspensión, porque ahora vamos a ver si vos, Hugo, te animás a comentarlo, qué sucede en estos casos con el superficiario, qué puede hacer en el suelo, qué puede hacer con la sobreelevación, con el vuelo, como dice el artículo 2114, con el subsuelo, es decir, qué aprovechamiento le puede dar.
El superficiario tiene facultades de uso, de goce y de disposición, que siempre acorde a con lo que puede autorizar el código, ¿no es cierto? Sí. Y las disposiciones reguladas en el acto constitutivo. Respecto a esas facultades jurídicas, además de constituir esos derechos reales de garantía que se mencionaron anteriormente, también puede constituir otros derechos reales, como puede ser el usufructo, habitación, o también constituir derechos reales, derechos personales como una locación o como dato. Ajá. También en virtud del artículo 2125, una vez que se extingue este derecho real de superficie, aquí es lógico contemplarlo, el propietario hace suyo todo lo que quedó. Una vez que se extingue este derecho de superficie, hace suyo lo construido, lo plantado, lo forestado, libre de todos aquellos derechos reales o personales que había impuesto el superficiario. Ajá. Tengamos en cuenta que no es infinito ni Eso le iba a ni decir, vitalicio. ¿tiene un plazo de duración Claro. el derecho real de superficie? Tiene 70 años para el caso de las plantaciones o 50. No, al revés. 70 años para plantaciones o 50 No, es para al revés, doctor. forestación o plantación. Bueno, está. 70 Yo para me las lo imagino construcciones. al doctor Milione dando la vuelta a la silla. No, expliquémosle lo que es al revés. No, es verdad, sí. 70 años para las construcciones, a las que nos vamos a referir específicamente porque el tema de las plantaciones todavía no lo dominamos. No lo dominamos. Y No, la es verdad. forestación. O también un plazo menor, si es que el acuerdo, el convenio. Se acuerda el convenio por un plazo menor. Por un plazo menor. Primero, si les parece, damos algunas características más de este derecho y después vamos directamente, de este derecho real, vamos directamente a su conjugación con el derecho real de la propiedad horizontal. Bueno, con respecto a quienes están legitimados para constituir. Bueno, a ver, ¿no? dele. O sea, el derecho real de superficie están legitimados los titulares de dominio, de condominio y también, por supuesto, los de propiedad horizontal. Por supuesto, respecto a lo que es condominio, es necesario que haya un consentimiento unánime, mucho más en el caso de propiedad horizontal, obviamente, ¿no? Todos los condóminos tienen que estar de acuerdo, ya sea que justamente constituir este derecho de superficie sobre toda la cosa o una parte material de ella. No se puede hacer sobre la parte indivisa voluntariamente. Ajá. Otra de las características de este derecho es que, por supuesto, como dijimos, es un derecho real autónomo, principal, como lo es el derecho real de propiedad horizontal. El plazo puede prorrogarse, pero siempre dentro del máximo impuesto por el artículo 21.17, que es el de 70 años para las construcciones o edificaciones. Por lo tanto, es siempre temporario. Es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte. Y el superficiario puede gravar, es decir, puede constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir o sobre la propiedad superficiaria, como por ejemplo podría ser la hipoteca y la antícresis. Doctor Griffi, ¿qué otra cosita más podemos decir antes de entrar específicamente en la cuestión de la propiedad horizontal y el derecho real de superficie? Bueno, me parece que es importante señalar en cuanto a lo que han referido de la posibilidad de constituir un gravamen por parte del beneficiario del derecho real de superficie, que creo que no lo dijimos expresamente, que el término de ese gravamen, por supuesto que está limitado por el término de la duración que se haya acordado el derecho real de superficie, ¿no? Claro. Es decir, no puede exceder el término que se ha acordado. Ahora, si por algún motivo el propietario vuelve a acceder a esa superficie antes del término previsto, sí, por supuesto que tendrá que respetar los términos originarios de ese gravamen hasta la fecha acordada inicialmente. Eso me parece que es importante poder señalarlo. Con respecto a la extinción del derecho real de superficie, ¿qué sucede aquí? Es decir, cumplido el plazo del contrato, del acuerdo o el máximo de los 70 años, ¿qué pasa? Teníamos Y bueno, ahí hay un tema... Sí, te escuchamos, Gustavo. Sí, hay un tema, bueno, que es esencial, que todo aquello que fue objeto del beneficio de ese derecho real de superficie
pasa, digamos, al titular originario de ese terreno o ese inmueble. Claro. Con lo cual tiene un beneficio muy importante, ¿no? De hacerse, digamos, de tener el acceso a los beneficios generados por las mejoras que ha efectuado el beneficiario del derecho real de superficie. ¿Se puede prescribir este derecho? Digo, ¿se puede usucapir más que prescribir? ¿A favor de quién? A favor de quien ejerza la posesión. Superficiario sería. Sí, o en este caso el superficiario. Bueno, A ver, sí. si hay un término específicamente acordado, entiendo que no. Ajá. Sí, en Quizás verdad. quizás podríamos partir de un término de usucapión Sí. desde el momento que ha finalizado el acuerdo contractual establecido, que no sea devuelto Y no hay a reclamo. su titular originario, bueno, y está desde bien. ahí empieza a correr el plazo. Bueno, está bien, pero digo dentro del plazo. Dentro No, del yo plazo de entiendo que duración. No, se acepta Tampoco. únicamente la prescripción breve. El principio es que no se puede usucapir. Sí se puede prescribir adquisitivamente en forma breve. Si la que se prohíbe es la real usucapión, que es la prescripción larga. Eso lo establece el artículo 21.19 del Código Civil y Comercial. Hablamos Claro, de para la breve necesitamos justo título. Claro, necesitamos posesión y justo título, correcto. Posesión, Esos dos justo modos. título y principio de buena fe. Bien. Vamos directamente a la propiedad horizontal y el derecho de superficie, doctor Milione. ¿Qué le parece? A ver, ¿cuál es la relación? ¿Para qué sirve esto al fin y al cabo? ¿Cuál es la aplicación práctica de poder aprovechar el uso del suelo, de sobreelevar o de excavar o de aprovechar el subsuelo? ¿Para qué serviría? En este caso podríamos decir que la Constitución de Derecho de Superficie se vería realizándose a través de la aprobación de la total de los titulares, como dijimos antes, de las diferentes unidades funcionales, es asimilarlo a que un artículo del Código establece una mejora u obra nueva sobre el edificio. O sea, por eso requiere la unanimidad. Ajá. O sea, puede construirse una determinada obra que inclusive en muchos casos también puede hacerse esta sobre un terreno exclusivo de alguno de los propietarios, pero en general se requiere A ver, ¿un terreno exclusivo o de con uso exclusivo, de uso exclusivo? de uso exclusivo. Pero en general, digamos, como va de alguna forma a condicionar, a afectar al edificio, requiere el consentimiento unánime de todos los propietarios. En este caso de la propiedad horizontal, como también en el condominio, ¿no es cierto? ¿Dónde se puede emplazar? Para que tengamos una idea, vamos haciendo una figuración de esto en la práctica, en la realidad. Es decir, puedo hacerlo a través de la utilización y el aprovechamiento de un terreno completo y también de una parte, ¿no es cierto? Así por lo menos lo establece el código, porque dice que puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada. Y también es interesante decir que se puede emplazar sobre construcciones ya existentes. Exactamente. A ver, Sí, quería sí. decir algo respecto a esto. Fundamentalmente Sí. lo originario era sobre un terreno. Sí. Puede haber una parte construida, pero puede haber ampliaciones de construcción Sí. sobre parte ya construida. Ajá. O sea, se puede justamente, obviamente con el acuerdo de todos, pero se puede construir. Ajá. Bien. Con los plazos que establezcan, ¿no? Gustavo. Sí, bueno, y como un poco de alguna manera estuvieron haciendo referencia, acá también está incurso dentro del régimen de la propiedad horizontal, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esas construcciones ya existentes, aún se puede hacer referencia a la propiedad horizontal, también hablamos del espacio aéreo y también hablamos, por supuesto, del subsuelo. Lo cierto es que se plantea que en el caso que los titulares de propiedad horizontal confieran un derecho, por ejemplo, a un tercero, ¿no?, para que construya y la construcción se incorpore a la propiedad horizontal ya existente, esto es manifiesto en el sentido que se trata de una constitución de un derecho real de superficie. Y ahí es cuando se genera un derecho de sobreedificación, que evidentemente como principio estaría prohibido, ¿no? Hay un ius prohibende a sobreedificar, pero se le habilitaría al tercero a realizar la construcción, y para eso, como decía el doctor Milione, necesitamos el consentimiento unánime de los titulares del derecho real de propiedad horizontal. Y luego también para poder sobre esa construcción incorporarla al régimen de la propiedad horizontal, que debe realizarse mediante
algunos cambios, es decir, modificar el plano de mensura horizontal, inscripción del mismo, posterior modificación del reglamento bajo la forma de escritura pública, todo por el acuerdo unánime y posterior inscripción también en el registro de la propiedad inmueble. Ahora, yo siempre me pregunto lo mismo. Acá hablamos de derecho de aprovechamiento, explotación, uso y disposición del suelo, ¿no? De la parte del solado. Y con la posibilidad de ir hacia arriba, hacia el vuelo o hacia la excavar, es decir, ir al subsuelo. Pero esto tiene un plazo de duración determinado. ¿Y qué tiene relación o cómo lo podemos de alguna manera armonizar con aquello que establece el mismo código en el artículo 2041 cuando habla de cosas necesariamente comunes? Es decir, el terreno, y aún también en el anterior régimen, era y es una cosa común indispensable dentro del marco de la propiedad horizontal, pero acá parecería que no lo sería, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Particularmente dice que creo que en el terreno de la propiedad horizontal, ya sea la común o clásica, es una parte necesariamente común. Ajá. Esto lo establece el artículo 2041, inciso A. Sí. Siempre es común. Ajá. ¿No? O sea, podría hacerse sobre partes comunes de uso exclusivo también, por ejemplo, un patio solar. Uh-huh. Bien, pero en el caso del terreno, entonces, siempre va a ser común, a pesar de que va a tener un plazo de duración determinado el aprovechamiento de ese terreno. Claro. Bien, esto no se daría en la propiedad horizontal especial, en lo que se llaman conjuntos inmobiliarios, como nuevo derecho real, porque ahí sí no es necesario que el terreno sea común. Precisamente al revés, el terreno es individual el terreno de cada uno de los titulares de dominio de los fondos que componen el conjunto inmobiliario. Es decir, que por lo que estamos deduciendo de esto, la elevación, construcción, subedificación solo podrá hacerse entonces en la propiedad horizontal común sobre partes comunes de uso exclusivo, por ejemplo, bien decías vos, patio solar. Un patio. ¿Qué sucede con respecto a la unidad funcional? Doctor Griffin, no sé si querés agregar algo. No, creo que está completo. Bueno, en cuanto a la unidad funcional, dijimos en el conjunto inmobiliario no hay ningún inconveniente porque el terreno de esa unidad funcional no es común, sino es propio de esa unidad funcional. Ahora, por ejemplo, el artículo 2120 del Código establece que la potestad de afectar la construcción que se va a realizar sobre el rasante, el vuelo, como dice sí, el código, que es decir, la altura, y subsuelo del inmueble ajeno, con proyección al espacio aéreo y al subsuelo, a la propiedad horizontal, con separación del terreno perteneciente al propietario, se da salvo que expresamente se pacte lo contrario en el acto constitutivo que da nacimiento al derecho real de superficie. Doctor Miglione, ¿cómo se extingue finalmente? Hablamos recién, lo dimos una, por lo menos la forma más común de extinción de este derecho real. Se extingue justamente a los 70 años, pero también tenemos que tomar en cuenta un artículo del Código cuando menciona que la personalidad que tiene el 2044, menciona que la personalidad del consorcio se extingue cuando se desafecta el inmueble del régimen de propiedad horizontal, ya sea por un acuerdo unánime, instrumentado obviamente siempre en escritura pública o por resolución judicial, que debe estar inscripta en el registro obviamente de la propiedad. Pero también se extingue en este caso cuando transcurrido el tiempo por el cual acordamos el derecho de superficie, termina. Se cumple la condición resolutoria o se cumple el plazo, termina. Exactamente. Pero hay algo más que hacer. Y hay que desafectarlo. Perfecto. ¿Y qué más habría que hacer a usted? ¿Qué le parece? ¿Cómo debería, desde el punto de vista de las formas, cómo debería llevarse adelante esa desafectación? Bueno, esto sería como el caso de cuando tenemos aquellas situaciones de que puede estar afectado, supongamos lo que era antiguamente el bien de familia, se desafecta, se consta en la escritura y hay que inscribirlo en el registro de la propiedad para que sea oponible, ¿cierto? Así es. La publicidad. Muy bien.
Doctor Griffi, algún No, punto digamos, importante? bueno, lo del tema de la registración, por supuesto que es para ambos casos, tanto Sí. para la desafectación como para la constitución, ¿no? Bárbaro, muy bien. Y también acá en el artículo 21-24 Sí. puede estar, digamos, supeditada una condición resolutoria, Sí. puede no haber efectuado, haber dado cumplimiento al acuerdo por un plazo de 10 años, Ujú. y bueno, en esos casos también se estaría generando la extensión de este derecho real de superficie. Esto es muy reciente, tiene apenas 6 años, ¿no? 7 años, perdón. 2015. 2015 hasta ahora. Yo por lo menos no he visto No. mucho, pero sin embargo le vamos a preguntar a nuestro invitado en la segunda parte del programa, que es un especialista en estas cuestiones, si en la práctica esto es aplicable, si ha tenido conocimiento de esa aplicación y qué frutos brinda tanto a un derecho, al novedoso, al de la superficie, del derecho real de superficie, como al ya viejo derecho real de la propiedad horizontal. Pero bueno, eso en la segunda parte. Horizontal, soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Bueno, estábamos escuchando un tema, ya son varios los referentes que se nos han ido en este tiempo, que hemos perdido intérpretes y compositores musicales. En este caso se trata del señor Bert Freeman Bacharach, más conocido comercialmente en su
digamos, actuación profesional, como ver Pájaras, ¿no es cierto? Ha sido fundamentalmente compositor, pianista, cantante y por supuesto productor discográfico, no de sus propios temas, sino de un montón de intérpretes, ya que tuvo una actividad muy prolífica desde el año 1950 hasta el 2023. Y entre otros, digamos, premios ha recibido en el año 68, 96, 97, y ha sido, justo con un letrista que tuvo llamado Hal David, tuvo numerosos éxitos populares. Entre intérpretes podemos mencionar a Elton John, Carpenters, Dionne Warwick, entre otros, ¿no es cierto? Así que bueno, esto a modo de homenaje es un tema del año 1970, muy conocido a través de una película en la cual apareció por primera vez como intérprete Robert Redford. ¿Cómo se llamaba la película? No me acuerdo. Dos hombres y un destino. Bueno, muy bien. La entrevista en segunda convocatoria. Butch Cassidy, ¿no? ¿Era la película? Exactamente. No, dos hombres y un destino. Acá me dice Dos hombres y el destino. Bueno, es lo mismo, no es la misma Butch película. Cassidy, Sí, Butch Cassidy. Bueno, seguimos, 19:34. Esto ya se transformó en un programa, como dijimos la vez pasada. Sí, musical, en cualquier momento cambiamos el rubro y nos despedimos del tema. Bueno, ahora vamos a hablar con el doctor Sebastián Savene, que es un especialista en estas cuestiones del derecho real superficiario, de la superficie, y vamos a comentarle y a preguntarle también sobre la relación con el derecho real de propiedad horizontal. El doctor Savene ejerce la profesión liberal, es profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral y en la Universidad Notarial Argentina, es autor de varias obras y conferencista en el país y en el extranjero. Doctor Savene, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por participar. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la convocatoria, esta segunda convocatoria. La verdad que es un gusto enorme participar de un espacio que es un poco fuera de lo habitual, pero entiendo que es muy bienvenido para poder abordar estos temas con una audiencia que a veces no sea tan estrictamente jurídica y pueda abrirse un poquito más a otros espacios. Así que les agradezco a ustedes la convocatoria. No, por favor, doctor. Bueno, lo queremos escuchar. Derecho real de superficie, novedoso en lo que a construcciones y edificaciones se refiere. ¿Qué nos puede decir, más allá de lo que nosotros hemos intentado hacer modestamente en la primera parte del programa? A ver, es ante todo una figura que nosotros ya desde, cuando digo nosotros me refiero al cuerpo docente que en su momento, cuando por allá por el año 2011 se empezó a perfilar lo que fue el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación que nos rige desde el 1 de agosto de 2015, algunos grupos de profesores empezamos a meternos en esta tarea de profundizar en estas figuras nuevas y ya en esa época empezábamos a ver algunas resistencias sociales, económicas a la figura de la superficie que era y es todavía lamentablemente vista con cierto recelo. Yo creo que ese es el gran inconveniente. Yo trato siempre en todas mis clases o charlas, como puede ser en este espacio, de resaltar sobre todo este aspecto en esta figura, porque nos cuesta habituarnos a la idea de una propiedad limitada en el tiempo. Un poco nuestra idiosincrasia nos lleva a la necesidad de que la seguridad jurídica siempre esté vinculada a una propiedad perpetua. Por eso, claro, cuando pensamos en la propiedad, pensamos en el dominio, en la propiedad horizontal, pero en un derecho de dominio que no se me va a extinguir por el mero transcurso del tiempo. Entonces, ciertamente, lo que seguimos observando es que la superficie tiene primero, más allá de todo lo novedoso de la figura, este posible obstáculo, que me permito entrecomillarlo porque no creo que sea tal, simplemente a veces hay que hacer un poquito un giro en nuestra cultura y responder este llamado quizá a relajar un poco el pensamiento, pero en otros países esto dio buenos frutos, la superficie en general y la superficie vinculada a la propiedad horizontal, que entiendo que es un poco el enfoque que se propone desde el contenido de este programa. Así es. Nosotros en estos años que se lleva de vigencia del Código Civil y Comercial, 7 años y medio aproximadamente, fueron pocos los casos en que se aplicó la figura.
Quiero decir que más allá de lo que a la propiedad horizontal estrictamente se refiere a que le interesa la superficie para construir, obviamente, recordemos también que la superficie está contemplada para forestar o para cualquier otra plantación. Entonces tuvo algunas aplicaciones bastante tímidas. Si uno lo quiere vincular a lo que es, digamos, la edificación, porque lo está enlazando concretamente con los emprendimientos inmobiliarios, con la construcción, bueno, es cierto que generar la posibilidad, hay un doble vínculo entre superficie y propiedad horizontal. El superficiario puede afectar a propiedad horizontal y los propietarios horizontales, como llamaríamos a los consorcistas, podrían constituir superficie. O sea, es como una especie de reciprocidad que suena un poco trabalingüística, pero vamos a ver si en breves palabras y desde el llano podemos descifrarlo. Esta posibilidad de que un superficiario, que recordemos, es un propietario limitado en el tiempo, que también, un plazo no mayor a 70 años, entiendo que posiblemente con anterioridad ya fue señalado, que también es un propietario limitado en el objeto, porque por definición la superficie no comprende suelo. Entonces, que este propietario pueda afectar a propiedad horizontal lo construido o construir para afectar a propiedad horizontal, es una puerta que en principio en algunos sectores generó una tensión interesante y la sigue generando porque, a ver si soy claro en esto, permite decir, tenemos otra alternativa a lo que en los últimos años me demuestra el fideicomiso para poder gestionar un emprendimiento de afectación a propiedad horizontal. Esto es algo que está muy instalado en todo el país, que es la sociedad constructora, adquiere el dominio fiduciario, construye, afecta a propiedad horizontal y enajena a los departamentos que, como decimos vulgarmente, fueron comprados del pozo. ¿Existiría en la superficie y en la posibilidad de que el superficiario afecte a propiedad horizontal una alternativa a esto? Para algunos podría ser interesante, algunos ven en esto una vía que podría generar alguna alternativa, hasta incluso considerando que la figura es bastante joven y todavía tributariamente no tuvo demasiado eco, hasta le ven el atractivo por ese lado. Lo cierto es que desde mi modesta opinión no le veo tantas ventajas como le sigo viendo al fideicomiso para esa aplicación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, supongamos yo, propietario de un terreno, aporto ese terreno para que se construya un edificio de departamentos y acuerdo con la sociedad constructora que 4 de esos departamentos me los quedo yo después. Mientras se gestiona la construcción, todo el dominio de este inmueble sale de mi patrimonio. Yo no tengo nada que ver con el dominio del inmueble por el tiempo que demande la construcción y la afectación a propiedad horizontal. Eso implica que como yo no tengo nada que ver y nada conservo de ese dominio, cualquier daño que se derive del inmueble y de las actividades que en él se hagan, estoy totalmente liberado de eso. A mí nadie me puede venir a reclamar por daños y perjuicios si, por ejemplo, se cae un andamio y lesiona un transeúnte, porque eso no es mío. En cambio, cuando yo constituyo superficie, ¿sí? O sea, si yo lo que hago es constituir superficie para que el superficiario afecte a propiedad horizontal, yo sigo conservando la propiedad del suelo y el subsuelo. Y al seguir conservando la propiedad del suelo y el subsuelo, es bastante discutible que yo pueda desprenderme de la responsabilidad civil mientras la construcción se lleva a cabo. Algo que el que aporta terreno en un emprendimiento inmobiliario evalúa por sobre todas las cosas. Ya que yo no voy a hacer la construcción, ya que yo no asumo esto, yo me libero de responsabilidad por los daños que se deriven de esa actividad. Entonces, desde ese punto, no está terminando de encontrar atractivos. Y lo cierto es que lo que más entorpecería esta posibilidad de encontrarle por este lado la vía, sería también la limitación temporal. Todo lo que el superficiario hace cae cuando la superficie concluye por vencimiento del plazo. Entonces, la afectación a propiedad horizontal también caería. Y aún para los que consideramos, siguiendo alguna interpretación de la ley, que podría pactarse lo contrario, o sea, que podría pactarse que la propiedad horizontal subsista aún después de finalizada la superficie, después habría que incorporar el terreno al plano y sería bastante complejo. Entonces,
por este motivo, al menos la superficie como figura que me permita gestionar el emprendimiento inmobiliario no está teniendo buenos ecos. Tampoco olvidemos que cuando estudiamos un poquito las fuentes, o sea, de dónde se tomó esta idea, y aclaro ante todo, hago un breve paréntesis, a mí la llegada del derecho de superficie al derecho argentino la celebro, me parece una figura maravillosa. Y creo que encima está muy bien tomada. La principal fuente de la cual nosotros nos inspiramos aquí fue el Código Civil y Comercial italiano, que la regula muy bien. Pero cuando nosotros vemos en qué países o de dónde se nutrieron esta idea de que un superficiario afecte a pH, claro, encontramos que fue tomado de legislaciones distintas. Ejemplo, España, Italia, en las que la superficie es un derecho perpetuo. Entonces no tienen el problema de nuestra limitación temporal. Del tiempo, claro. Pensamos que, por ejemplo, es un gran éxito en Italia, en ciudades como Roma, en las que, por supuesto, la mayor cantidad del suelo es público, de manera que la superficie es casi la única solución para poder construir sobre suelo que no puede pertenecer a un particular. O si buscamos América, encontramos la situación de Cuba, en la que no necesito aclarar que el suelo tiene una condición jurídica y el derecho de propiedad tiene una concepción muy distinta a la nuestra. Entonces, desde ese lugar cuesta un poco y no se han registrado en lo que es superficie y pH, digamos, aplicaciones prácticas, concretas, solamente algunos atisbos, algunos intentos. Pero fuera de esto, y me interesa, incluso aunque con esto nos corramos un poquito de propiedad horizontal, sí creo que la superficie es una figura interesantísima, interesantísima incluso desde lo que a la edificación se refiere, sobre todo porque históricamente cuando la superficie reaparece en el mundo, reaparece en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, primero en Italia, después en Francia, España, como una posibilidad para resolver la necesidad habitacional, y esto es lo que nosotros no tenemos que perder de vista. Si yo, para hablar en criollo, si yo tengo el dinero para comprar dominio, el dominio es la propiedad más plena, la que más me cubre, la que más me protege, o la que más tengo. Si yo tengo dinero para comprar dominio y tengo interés en comprar dominio, compro dominio y punto. Claro. A mí lo más probable es que no me convenga comprar superficie. Ahora, si no tengo tanto dinero y con un dinero menor puedo comprar una propiedad limitada en el objeto y en el tiempo, es mejor antes que nada. Claro. A veces solemos interpretar esto y decir, no, pero yo si compro dominio, sí puedo comprar dominio, pero obviamente el mismo inmueble no vale lo mismo y está comercializado bajo la figura de superficie. Si vale 100 bajo la figura del dominio, puede valer 50 o 40 bajo la figura de superficie, dependiendo de muchísimas variables, entre ellas el plazo. Correcto. Entonces también tiene este costado, porque no inclusivo, de que determinados sectores de la sociedad puedan aspirar no a un mero derecho personal de locación, porque si no en nuestro país somos muy del binomio, o soy propietario o soy inquilino, y parece que no hay grises en el medio. O tengo dinero para comprar dominio, en un país donde cada vez es más difícil conseguir crédito hipotecario para eso, o me tengo que quedar sencillamente en un derecho personal de locación. Bueno, esto me permite, en este abanico, encontrar una figura que puede protegerme mucho más que la locación, aunque yo me encuentre en una situación en la que no llegue hasta el dominio. No sé si en esto clarísimo. Estoy siendo claro. Clarísimo. Yo creo que desde este punto de vista, insisto, celebro la llegada de la superficie, pero con pH tiene como este inconveniente de la temporalidad. Lo mismo si lo pienso al revés, lo mismo si pensamos en los consorcistas, porque después está este otro camino, ¿no?, que señalaba anteriormente, el de los consorcistas que pueden constituir superficie. Yo tengo que estar pensando en que esto podría llegar a ser una alternativa a lo que seguramente más de una vez se ha hablado en este programa, que es el famoso derecho de sobreedificación o sobreelevación. Pero volvemos a lo mismo. Yo podría decir, constituimos superficie sobre esta terraza común, voy a necesitar la misma unanimidad que necesitaría para el derecho de sobreedificación, pero tengo también otra cuestión. Yo con el derecho de sobreedificación, cuando yo sobreedifico, si lo hago con toda la regularidad que merece el caso, después esa propiedad queda incorporada como perpetua. En cambio aquí estoy recurriendo a una propiedad que tiene este inconveniente, entre comillas, de la limitación temporal. Correcto. Después será una cuestión de analizar en el caso concreto si eso es útil o no
para lo que los particulares persiguen en el caso. Yo siempre digo que para mí no hay figuras útiles o inútiles, solemos prejuzgar y decir esto sirve siempre o esto no sirve nunca, pero después siempre aparecen esos casos extraños de manual, de laboratorio, como a veces les decimos, que encuentran su novio, ¿no es cierto?, en esta figura. Claro. Que a veces han surgido. No sé si con esto estoy dando un poco lo que ustedes querían. Está siendo muy claro. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el profesor doctor Sebastián Savén, un especialista en el derecho real de superficie. Aquí el doctor Hugo Miglione le quiere hacer una consulta, doctor Savén. Sí. Mucho gusto, doctor. En realidad, antes de hablar con usted, habíamos hecho el comentario con el doctor Resqui Pizarro de que realmente no conocíamos demasiados antecedentes desde la promulgación de este código, en función de que era un derecho relativamente nuevo, ¿no es cierto? Pero realmente le digo, ha tenido una exposición tan brillante que en parte me ha anulado un poco mi pregunta, porque yo coincido con usted plenamente en esa figura intermedia, como podría ocurrir en lo que son los locatarios y propietarios. Claro. O sea, varias personas que se pueden constituir para formar un consorcio, construirlo, eventualmente con un terreno que no sea de su propiedad y que eventualmente con determinadas edades, no sé, supongamos personas que de 40 años, ¿no es cierto?, con chicos todavía en edad adolescente, que eso va a tener una duración de 70 años, con lo cual no solo le puede servir a los padres, sino a los hijos en gran parte. Entonces lo veo como una situación bastante favorable para salir de ese binomio obligatorio que tenemos hace tantos años, como ser o somos propietarios y no llegamos a comprarlo, o tenemos que estar a lo mejor con una locación para toda la vida, ¿no? Personal de locación. Así que en ese sentido comparto totalmente su posición, ¿no? Me ha servido también para clarificarla. Incluso, mira, les digo, yo creo que son esas, lo escuché muchas veces en estos años de colegas. Cuando digo colegas me refiero a colegas de título, con lo cual le involucran estos abogados, jueces, escribanos, cuando están cursando, y el decir, no, el argentino quiere la propiedad para siempre y quiere la tierra. Yo siempre tengo en esto una reflexión que me resultó muy interesante, porque siempre me resultó muy curioso, porque muchas veces me han dicho con esto, nosotros somos o descendientes de italianos o de españoles, con lo cual no me venga con esto, nos decían al principio, ¿no? Y yo decía, pero ojo, que si somos descendientes de italianos y españoles, en España y en Italia esto funciona maravilloso. Y esta necesidad que tenemos nosotros de que la propiedad sea para siempre y sea tierra, porque me decían mucho esto, pero no es la tierra, y nuestra seguridad es la tierra, me llevó, y en esto permítanme correrme un poco de lo jurídico, pero yo creo que lo sociológico es importante. No está nunca ajeno a todo lo que una persona involucra cuando está poniendo dinero en un inmueble o poniendo expectativas en un inmueble que a veces vale mucho más que el propio dinero. Y es que leí mucho sobre este tema, sobre la incidencia que tiene en nuestra sociedad, en la sociedad argentina, lo que los sociólogos llaman el duelo migratorio. Nosotros somos todos, en mi caso, nietos de italianos, y me quedó mucho esta idea que me dijeron una vez, nosotros necesitamos tierra, y nosotros somos hijos o nietos de padres o abuelos que tuvieron que dejar su tierra. Y creo que todos nosotros hemos escuchado en nuestras casas que la seguridad era que si teníamos un dinero había que invertirlo en tierra. Nos lo estaban diciendo los que le arrancaron la tierra. Claro. Entonces creo que, como los sociólogos dicen que se demoran 4 generaciones en superar el duelo migratorio, siempre digo que probablemente nuestros nietos en la 4ª generación empiecen a mirar esto de otra manera y nos digan, como decía recién el doctor, 70 años y yo tengo 40, a mí me sobran porque no pienso vivir 110. Con esa idea de que siempre tenemos que dejar algo para los demás, o ¿para qué quiero la tierra si en definitiva lo que yo tengo es este departamento del cuarto B? Claro que sí. Es un poco esa idea, pero cuando invitamos a pensarlo, a veces veo que miran un punto y dicen,
sí, es verdad, pero después sacude la cabeza, no, pero esto no me convence. Quiero la propiedad tenemos plena. esas cosas de resistencia psicológica. Y quiero el dominio perfecto, es cierto, eso hay que deconstruirnos en este sentido. Doctor Sebastián Sabene, le agradecemos muchísimo su participación, fue muy clara la exposición, hemos aprendido mucho, seguramente la audiencia estará muy, muy contenta con haberlo convocado. Le damos un abrazo grande. Buenas y tardes, nos veremos doctor, seguramente mucho en otra oportunidad. Con mucho gusto, gracias y buenas tardes. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, 19:53. Doctor Griffi, ¿está por allá? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Le mandé un ¿Pueden mensaje. escuchar? Sí, lo escuchamos bien. Le mandé un mensaje, Bueno. pero se ve que no lo vio. No, la verdad que no porque deshabilité los mensajes, las notificaciones. Muy bien. Sí, porque no quería que se saltaran los ruidos mientras estábamos saliendo al aire. No, me pareció interesantísimo la exposición del doctor, y también me pareció muy interesante la perspectiva. Yo resaltaría que a través de conversaciones con conocidos, amigos, estamos observando que hay un cambio de conducta en las nuevas generaciones. Es decir, nosotros observamos que, por ejemplo, los jóvenes de 24 o 30 años para abajo ya no piensan en las propiedades. Claro. Sí. No sé si, bueno, todos los que tenemos hijos es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Ya no se está con esa mentalidad de decir, no, vamos a comprar la vivienda, lo esencial es la vivienda. Ellos están con otra idea, son mucho más nómades, están con la idea de viajar permanentemente, de hacer cursos, posgrados, estar 2 años en Nueva Zelanda, 2 en Australia, 3 en España. Entonces no están pensando en propiedades, con lo cual me pareció muy acertado el tema que comentó el doctor de las 4 generaciones para el cambio de mentalidad, ¿no? Correcto. Porque estaríamos prácticamente casi en esa línea. Antes de pasar a las preguntas, a las consultas que nos llegan de los oyentes, tanto en los medios de contacto del foro como aquí en la radio, recordamos que el WhatsApp de la radio es 2395-1992. Quería también hacer una referencia que, como material de lectura para la audiencia, si es que le interesa profundizar en el tema, nosotros también agregamos allí, entre otros artículos, el de la doctora y amiga María Elena de Sajes, que habla de derecho real de propiedad horizontal y las posibilidades de constituir derecho real de superficie, que fue publicado en el dial.com hace algún tiempo. La verdad que es de el año 2019. En el año 2019. Bueno, doctor Griffi, ya que usted es el amante de este segmento, acá estamos. Va la primera pregunta, ataje. Sí. Buenas tardes, amigos del foro. En nuestro consorcio tenemos un trabajador que cumple 5 horas de trabajo diario, 4 por la mañana y 1 por la tarde, para retirar los residuos. De lunes a viernes y los sábados de 7 a 12 horas, es decir, también 5 horas. Y la administración lo tiene categorizado como de media jornada y se le abonan horas extras, 6 por semana. ¿Esto está bien? Como tenemos muchas dudas y queremos que en cualquier momento el dependiente nos intimara por diferencias salariales o algo así, abre el paraguas, es que los interrumpo con mi consulta. Muchísimas gracias, los sigo escuchando atentamente, nos dice Brenda de Avellaneda, la gloriosa ciudad del sur del conurbano bonaerense. Hay que ver de qué lado está, ¿no? Es del único lado que puede estar si es de Avellaneda. No sé, hay que ver de qué lado está. Así que no se ponga, una voz no se ponga gutural, tan contento. una voz del fondo de la historia. Doctor Griffi, 5 horas por día, pero lo tienen categorizado como de media jornada. ¿Qué pasa? Y bueno, yo lo que le diría es que Brenda tiene mucha razón en tener dudas y tiene mucha razón en pensar que en algún momento pueden tener algún reclamo por diferencias salariales. Ajá. Es decir, hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que creo que es el 92 TER, Sí. que hace referencia justamente al personal de jornada reducida,
en este caso lo consideramos de media jornada, y ese personal no puede tener horas extras. Si ese personal tiene horas extras, se lo debe considerar personal de jornada completa. Claro, correcto. Con lo cual aquí habría una, vamos a decir, irregularidad un poco bastante grave en cuanto a la posibilidad de que reciban algún tipo de reclamo. Así es. Y el hecho de que trabaje, además de no ser, en el caso de trabajar 5 horas, personal categorizado como de media jornada, sino sería de jornada reducida. Eso sí, claro. Jornada reducida lo es, porque es menor a la jornada legal, al máximo de la jornada legal, perdón. Sí. Pero esto que trabaje 4 horas por la mañana y 1 por la tarde, aunque lo queramos ponerlo como jornada reducida, ¿es posible? Ahí ya avanzo, un poquito más. Hay, creo que jurisprudencia, e inclusive alguna vez me ha pasado también con algún tema vinculado al sindicato, de que, digamos, cuando se trabaja jornada reducida tiene que ser horario ininterrumpido. Ahí está. Muy bien. No puede ser seccionado ni dividido, porque es un claro perjuicio para el trabajador, que obviamente estamos ante un trabajador que en este caso, por supuesto, no tiene vivienda, con lo cual, ¿qué es lo que eventualmente puede hacer en los horarios de corte o de lapso, ¿no? Sí, tendría que vivir muy cerca para ir a su casa y volver, exactamente. pero bueno. Con lo cual también la intuición del doctor Griffith es bastante fundada, apoyando a la señora, ¿no? Claro, obviamente claro que sí. puede surgir la idea de un reclamo. Doctores, no tenemos más tiempo, lamentablemente 19:58. Bueno, se nos fue otra emisión más, la 89 de segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Los invito a despedirse, Gustavo. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes, lamento mucho no haber podido estar presente, y bueno, un cordial saludo a los oyentes y en esta semana tan cortita que tenemos. Un saludo, por supuesto, a los colegas que no han podido estar, en el caso del doctor Griffith, obviamente. Un saludo al doctor Sebastián Areitio, al doctor Héctor Bregman y a toda la audiencia, que tengan una muy buena semana, aunque ya corta. Ya estamos Corta semana, Exactamente. Abrazo grande, Ricardo. Esa interrupción como hincha independiente no corresponde en estos momentos. Pero bueno, te la vamos a perdonar por la situación crítica que están atravesando desde hace bastante tiempo. Bueno, abrazo para Ricardo, manos mágicas, que como siempre hacen posible que estemos en el aire. Nos despedimos hasta la semana que viene, cuando estemos nuevamente aquí en el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1 y demos comienzo a segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Los invito a quedarse con el resto de la programación, y que es muy buena, de FM Amadeus. Sigue Economía y Cultura con el doctor Álvarez Vidal, y así también sucesivamente otros programas de la gran programación de Amadeus 91.1. Nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles, como siempre, en vivo de 19 a 20 horas. Abrazo grande, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.